Bienvenidos de nuevo detrás de la noticia en RT. Aquí analizamos algunos de los temas noticiosos más destacados de la semana, de una perspectiva distinta a otros medios de comunicación. Comenzamos. La estrecha relación entre la CIA y Al-Qaeda ha sido revelada una vez más. Desde 2003 hasta 2006, la CIA operó un programa secreto para reclutar miembros de Al-Qaeda detenidos en Guantánamo, ofreciéndoles condiciones especiales en la cárcel y dinero a cambio de información. La CIA luego liberó varios de esos detenidos con la intención de infiltrarlos en actividades terroristas en sus respectivos países. No obstante, la CIA no podía controlar a sus acciones y en algunos casos perdieron contacto con los doble agentes. La presencia militar de Estados Unidos en Afganistán sigue causando tensiones entre los dos países. El gobierno de Barack Obama tiene previsto retirar gran parte de sus tropas durante 2014, aunque tiene planteado mantener 15,000 fuerzas dentro del territorio afgano para operaciones de seguridad. El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, se ha negado a firmar el acuerdo con Washington para mantener sus tropas en el país, pidiendo a cambio que se detengan las acciones militares que afectan a la población civil. Aviones no tripulados, camiones de guerra y otros equipos militares utilizados en situaciones de combate ahora están apareciendo en las calles de Estados Unidos. La militarización de la policía en diferentes ciudades del país norteamericano tiene preocupado a los defensores de derechos humanos, quienes alegan que la presencia y el uso de estos equipos de guerra tiende a aumentar la violencia local. El Departamento de Defensa ha donado miles de millones de dólares en bienes a la policía en zonas rurales en Estados Unidos. La CIA utilizó una base secreta dentro de su centro de detenciones en Guantánamo para reclutar a peligrosos militantes de Al-Qaeda. Así ha sido revelado por altos funcionarios estadounidenses a través de un reportaje de la AP. Y la relación entre la CIA y Al-Qaeda no es nueva, ya que los servicios de inteligencia han llevado una relación estrecha con ese grupo que califican como terrorista desde los años 80, cuando la CIA financió y armó a militantes de Al-Qaeda para luchar en contra de la Unión Soviética y la expansión del comunismo por esa región, en Afganistán. Bueno, después del 11 de septiembre de 2001, cuando Estados Unidos abre su centro de detenciones en Guantánamo, comienza este programa especial para reclutar a militantes de Al-Qaeda, luego para infiltrarlos en sus organizaciones en sus respectivos países, para obtener mayor información sobre acciones terroristas y también ayuda para matar a terroristas. A cambio, pues, pagarán con millones de dólares de las cuentas secretas de la CIA a sus dobles agentes, además de una protección para sus familias y condiciones especiales durante su estadía en Guantánamo. Bueno, les invito a ver más sobre este tema en el siguiente reportaje. Los secretos no se agotan. La CIA reclutó a miembros de Al-Qaeda presos en su cárcel de Guantánamo para que actuaran como agentes dobles contra la organización desde el 2003 hasta el 2006. Así lo denunciaron algunos de los funcionarios estadounidenses ya retirados y otros aún en servicio. Y lo paradójico es que para estos fines se escogía a los internos más peligrosos. Supongo que como en muchos casos de delincuencia organizada, que a veces hay que hacer un trato con el diablo para tratar de conseguir a un pez gordo. Reconocemos la cierta consternación de mis fiscales, debido a que en algunos casos les estamos pidiendo procesar a personas por crímenes de guerra, y ellos dicen, esperen un minuto, ¿quieren que enjuiciemos al teniente pero hemos dejado que su coronel se marchara? Eso creó este tipo de paradoja de Guantánamo. Cuanto más culpable es, mejor para usted. La CIA se negó a realizar comentarios sobre esta revelación. Las fuentes anónimas indicaron que los reclutas fueron captados con varios motivos. Se les ofrecían grandes sumas de dinero, se habla de millones de dólares, o les amenazaban con hacer daño a sus familias. Para los escogidos se creó una instalación secreta cerca de la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, conocida como Penny Lane. Para aquellos que habían sido retenidos en celdas escuetas de la polémica cárcel, era como un hotel de 5 estrellas y un potencial trampolín a la libertad bajo ciertas condiciones. En Penny Lane querían que la gente se sintiera feliz. Entonces el sector era como un bloque de casas con sus patios, cocinas y camas normales, porque una cama con colchón era un fuerte gancho para los internos de Guantánamo. La idea era hacerles felices, lograr una actitud positiva hacia el gobierno de Estados Unidos y luego proponerles, te dejamos en libertad si trabajas para nosotros. La prisión de Guantánamo, creada después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, fue declarada por el gobierno de Bush como un centro de retención para los más violentos y mejor entrenados terroristas de Al-Qaeda.
una organización objeto de una feroz lucha, pero con la que la administración norteamericana ha mantenido estrechos contactos desde hace décadas, según algunos analistas. Hemos visto en el caso del propio Osama Bin Laden que en un principio era tratado como un aliado en la guerra contra la Unión Soviética, llevada a cabo desde Afganistán y en Afganistán, y que en un momento dado, después de haber logrado los objetivos, se dejó en la estancada a estos agentes reclutados que sí, se fueron del control de Estados Unidos e hicieron política propia. Otros expertos creen que Al-Qaeda también le ha servido a Estados Unidos de escudo universal para sus acciones intervencionistas en otras partes del mundo. Si Al-Qaeda no existiera, habría que inventarla. Al-Qaeda proporciona a los Estados Unidos en el contexto global una excusa para sus acciones. Pueden apoyarla o darle la espalda. Puede apoyar a Al-Qaeda para derrocar a regímenes como el gobierno secular de Siria. Y al mismo tiempo pueden usar la presencia de Al-Qaeda en dichos países para justificar como un pretexto para intervenir como vimos en Afganistán. En Guantánamo se evaluó a varias decenas de encarcelados, pero solo unos pocos terminaron trabajando para el gobierno. Supuestamente contribuyeron a capturar o matar a líderes terroristas, aunque según algunos hubo quienes volvieron a las filas terroristas. ¿Cuándo y contra quién disparará este arma? Y ahora, para profundizar más sobre la relación entre la CIA y Al-Qaeda, vamos a conversar con Diego Vidal. Él es politólogo y está con nosotros desde Buenos Aires. Muchísimas gracias, Diego, por estar aquí en Detrás de la Noticia. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo te va? Bueno, Diego, este programa que ha sido develado sobre el reclutamiento de militantes de Al-Qaeda que estaban en el centro de detenciones en Guantánamo por parte de la CIA, forma parte de esa relación que ha llevado la CIA con Al-Qaeda durante muchos años, una agrupación que además califican como terrorista. Sí, no hay duda. De hecho, se conocen muy bien tanto los dirigentes de Al-Qaeda como la gente de la CIA, y tanto Bin Laden como la mayoría de las milicias de Al-Qaeda son de origen saudita. De hecho, los que cometieron los atentados de las Torres Gemelas son de ese mismo país, ¿no? Son de Arabia Saudita. Y tanto Bin Laden como su familia residían en Estados Unidos, y de hecho el padre de Bin Laden mantenía negocios con la familia del expresidente George Bush. O sea que la vinculación ya no es tanto solo de la CIA, sino del gobierno de Estados Unidos con estos grupos que en algún momento les son útiles y en otro momento no pueden manejarlos, ¿no? Entonces no es extraño que hayan decidido captar a algunos para trabajar para ellos, ¿no? Ahora, Diego, el hecho de que la CIA haya perdido contacto con algunos de sus doble agentes demuestra lo mal manejado o caprichoso de este programa de reclutar a estos militantes de Al-Qaeda y luego pues liberarlos para que regresaran a sus países. Bueno, atendiendo a la historia de la CIA, no sería la primera vez que a la CIA le pasa algo similar o que termina entrenando agentes, como ha pasado, por ejemplo, con Cuba, que ha captado agentes, que ha convertido en agentes a cubanos disidentes y que después terminaron siendo topos de la inteligencia cubana dentro de la CIA. O sea que lo que le ha pasado con este caso de los prisioneros de Guantánamo, que incluso fueron alojados en un sector especial de la base militar que hoy tiene todavía Estados Unidos en la isla de Cuba. Bueno, ellos tenían un lujo especial, unas comodidades especiales que no tenían, obviamente, los demás prisioneros, para captarlos para el plan de la CIA de que luego sirvieran como infiltrados dentro de tropas de Al-Qaeda para entregar a los líderes, ¿no?, del grupo terrorista. Pero con eso de que algunos no han podido ser más contactados, puede decir o que fracasó, como varias veces han fracasado los planes de la CIA, o que bueno, han optado ellos por traicionar nuevamente, pero en este lado a Estados Unidos, ¿no? Una última pregunta, Diego, y es que siguen las huelgas de hambre en Guantánamo de los detenidos debido a lo que consideran graves violaciones de derechos humanos. ¿Crees que Obama va a cumplir con su promesa de cerrar ese centro de detenciones o lo va a seguir usando para sus operaciones clandestinas? Obama prometió al comienzo de una campaña de su primera presidencia que Guantánamo no iba a durar mucho. Sin embargo, ya pasaron varios años y sigue
operando y sigue habiendo prácticas aberrantes como el hecho de forzar a muchos huelguistas a ingerir alimentos de manera bastante, como se ha conocido, bastante brutal, ¿no es cierto? Y por supuesto siempre en contra de la voluntad del prisionero. Con lo cual vemos que por un lado el discurso de Barack Obama es pedir el respeto de derechos humanos en otros países, pero no aplicar eso en sus propias normas, en sus propias prácticas. Yo creo, personalmente creo, por lo que uno ha visto y lo que uno viene siguiendo el caso, que por lo menos hasta que Obama necesite negociar de alguna manera alguna estabilidad dentro de su gobierno, como hace con los republicanos para aprobar presupuestos o sus planes de salud, que luego también terminan siendo cancelados, los precios de Guantánamo van a seguir siendo una moneda de cambio, entonces no creo que la vaya a cerrar, por lo menos en el periodo que le queda a él en este nuevo gobierno, ¿no? Bueno, es un tema que una vez más demuestra lo complejo que es la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos, y agradecemos muchísimo la presencia de Diego Vidal con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. No, muchas gracias y cuando quieran nuevamente estaré con ustedes. Gracias. Y según los testimonios de altos funcionarios del gobierno estadounidense, la CIA perdió contacto con algunos de los doble agentes que habían reclutado en Guantánamo y luego liberado para infiltrarlos en acciones terroristas en sus respectivos países. Bueno, es otro ejemplo del trabajo sucio de la CIA y tal vez el mal manejo de esos fondos públicos y el mal gasto también de fondos públicos que luego terminan poniendo en peligro a la población estadounidense. Y una de las principales promesas del presidente Barack Obama ha sido retirar a las tropas estadounidenses de Afganistán. Y ahora parece que es una promesa que se va a cumplir, ya que Washington tiene planeado retirar a gran parte de sus Fuerzas Armadas de Afganistán durante el 2014. Pero a la misma vez también tiene previsto dejar a cerca de 15,000 tropas estadounidenses en territorio afgano para permanecer en operaciones de seguridad. No obstante, el gobierno afgano no ha recibido esta noticia con brazos abiertos y el presidente de Afganistán, Hamid Karzai, pues se ha negado a firmar el acuerdo con Estados Unidos para permitir la permanencia de las tropas estadounidenses en su país. Karzai ha pedido a Estados Unidos que a cambio de firmar el acuerdo, pues que se detengan todas las operaciones militares que han afectado y que siguen afectando a la población civil en su país. En estos días, por ejemplo, un ataque aéreo terminó matando a un niño de 2 años y también terminaron heridos a varias personas inocentes. Karzai también ha solicitado a Estados Unidos que no se firme ningún acuerdo hasta después de las elecciones en Afganistán en abril 2014. Sin duda, es una situación que está escalando las tensiones entre estos dos países. Vamos a ver más sobre este tema a continuación. Un inesperado estorbo. El acuerdo de seguridad afgano-estadounidense, cuyo borrador ya estaba aprobado, quedó en el aire por la decisión del presidente Hamid Karzai. El pacto, según el cual permitiría la estancia de un limitado contingente militar norteamericano y la OTAN en el país después de la retirada de las tropas en 2014, no fue firmado por el dirigente a pesar de las recomendaciones de su Asamblea Nacional y de Washington. La paz es nuestra condición principal para este acuerdo. Estados Unidos debería traernos la paz y así aceptaremos este acuerdo y lo firmaremos. El presidente Karzai condicionó la firma del convenio a la vuelta de los presos afganos de la prisión estadounidense de Guantánamo y a que se ponga fin a los ataques contra los civiles en su territorio. Insiste también en que el acuerdo de seguridad se firmara después de los comicios presidenciales en abril próximo. Pero este aplazamiento, promovido según algunos con fines electorales, no fue bienvenido por la administración estadounidense, que amenazó con retirar sin excepción a todas sus fuerzas militares del país en 2014. La OTAN también dijo que no ve posible la permanencia del contingente militar en la nación asiática sin la firma del documento antes de terminar el año. Estamos preparados para permanecer en Afganistán después del 2014 con una misión de entrenamiento, asistencia y asesoramiento de las fuerzas de seguridad afganas. Pero no sorprende que tengamos que aclarar que necesitamos una base legal firme para nuestra presencia en el país. Esta es la razón por la que decimos lo obvio. Necesitamos la firma del acuerdo.
Así, las tensiones han crecido. Los analistas señalan que uno de los puntos polémicos del futuro tratado es la impunidad prevista para el personal estadounidense en Afganistán, porque estará sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos y no del país de estancia. Lo más importante para Estados Unidos es la posibilidad de tener bases militares en el país para poder atacar algunas aldeas afganas, llevar a cabo operaciones básicamente en cualquier lugar del territorio y, por supuesto, con completa impunidad ante los crímenes que cometa cualquier soldado o cualquier militar estadounidense. Esto resalta el carácter colonial real de las relaciones entre la Casa Blanca y el gobierno afgano. Mientras tanto, se supone que la retirada de las fuerzas norteamericanas podría jugar a favor de los talibanes, otra amenaza de las que Kabul es consciente. Por esta razón, según otros, es dudoso que Karzai logre actuar de una manera independiente. Las posibilidades de que lleguen a un acuerdo son todas, porque realmente Kabul, el presidente Karzai no tiene la más mínima posibilidad de negociar. Pensemos que Afganistán es un país intervenido, que es un país donde simplemente se está variando los términos de la ocupación, pero realmente no se está, digamos, llevando a un proceso de liberación del propio Afganistán. El ambiente está calentándose en Afganistán. En el interior del país no hay unidad en cuanto al paso dado por el presidente y el futuro de la nación, con o sin la presencia del ejército extranjero. Un destino en el aire de si Kabul logra ejercer su propia política y a qué coste. Y ahora, para hablar más sobre la relación entre Washington y Afganistán, vamos a conversar con el periodista Edelberto López Blanch. Está con nosotros desde La Habana, Cuba. Muchísimas gracias, Edelberto, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Bueno, Eva, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a tu programa en RT y también a todos los televidentes que nos están viendo en estos momentos. Bueno, en primer lugar, Edelberto, ¿qué impacto podría tener en Afganistán y en cuanto al gobierno afgano si no firman el acuerdo con Estados Unidos para dejar la permanencia de 15.000 tropas estadounidenses en Afganistán? Estados Unidos tiene más de 47.000 soldados en todo el territorio y además la OTAN tiene más de 20.000. Eso quiere decir que son prácticamente los que están controlando un poco ese país, porque el gobierno de Karzai no tiene ninguna fuerza. El gobierno de Karzai está impuesto desde la invasión norteamericana y por lo tanto no tiene ninguna representatividad dentro del pueblo afgano. Tan es así que han habido muchas manifestaciones contra el gobierno de Karzai. Karzai domina algunas cabeceras de provincia, cabeceras de ciudades grandes, puede ser como Kabul, como Kandahar, pero no tiene ese control. Pero además de eso, el ejército de Afganistán es incompetente, es un ejército corrupto y es un ejército pequeño. Por lo tanto, allí se formaría un caos, pero aunque lo firme, no hay un control, tiene que estar constantemente custodiado por tropas norteamericanas que Estados Unidos tampoco puede mantener por siglos de los siglos estas tropas en Afganistán. Ahora, ¿cuáles crees que son las intenciones del gobierno de Estados Unidos de dejar una presencia militar en el país, en Afganistán? ¿Es un acto, un objetivo colonialista o más bien es realmente un intento de ayudar con la seguridad y estabilidad en Afganistán? Estados Unidos lo que piensa y lo que quiere es controlar esa zona que la Unión Soviética en aquel momento los países que integraban la ex Unión Soviética no se volvieran a unir a Rusia. Es decir, tener apartado a Rusia, porque Rusia para Estados Unidos, como quiera que sea, es un enemigo primordial y por lo tanto no le convenía que Rusia uniera a estos países como Turkmenistán y todos estos países que antes eran miembros de la Unión Soviética. Eso era fundamental, pero además de eso, era tratar de controlar la influencia que tienen Irán y China en esta región. Y ahora es muy difícil que ellos quieran salir porque se han descubierto numerosos yacimientos de todos tipos en Afganistán. Afganistán en su suelo tiene riquezas que van desde uranio, petróleo, oro, zinc, tungsteno, molibdeno, es decir, y son abundantes esos territorios, esos minerales. Las transnacionales no quieren que salgan del país, por lo tanto, y el Pentágono tampoco quiere irse del país hasta ver que él salga como un triunfo, es decir, salir como un triunfo y no derrotado como ocurrió
en la guerra de Vietnam, donde salieron ellos huyendo en los helicópteros como se veía en aquella zona. Es decir, que hay dos posiciones, dos frentes grandes que tienen, que son las transnacionales y el Pentágono, que no quieren salir del país. Ellos no están buscando una paz, lo que están buscando es quedarse en ese territorio como una hegemonía, mantener todos esos territorios de Asia Central que controlaría toda esta zona. Ahora, Adalberto, el presidente Karzai ha insistido en no firmar ningún acuerdo con Estados Unidos hasta después de las elecciones en Afganistán en abril de 2014. ¿Eso significa que Karzai teme de alguna manera o se preocupa de que ese acuerdo con Washington podría impactar sobre el resultado de esas elecciones y tal vez la continuación de su propio gobierno? Como te decía anteriormente, el gobierno de Karzai prácticamente está, como decimos acá, agarrado con alfileres. Es decir, es un gobierno que no tiene ninguna base en el pueblo. Lo único que lo mantiene a él son las fuerzas norteamericanas. Él, de todas maneras, yo pienso que al final él va a firmar ese convenio con Estados Unidos porque es la única forma de que Estados Unidos lo apoye a que él siga manteniendo el control, no el control, el semicontrol en ese país. Karzai tiene numerosos enemigos, no solamente es el talibán que le llaman, pero son otras organizaciones que están en contra del gobierno. Y ahí los que tienen la fuerza son los señores de la guerra, son los jefes de tribu, son los que controlan ese país. Por lo tanto, él firmar o no firmar, él se va a seguir manteniendo, pero con la ayuda de Estados Unidos, si no, no puede mantener ese gobierno. Bueno, tenemos que dejarlo hasta ahí, pero obviamente el tema de la ocupación de Washington en Afganistán no ha concluido y agradecemos muchísimo la presencia de Adalberto López Blanch por estar aquí con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Muchas gracias. Y luego de más de 12 años de ocupación militar por parte de Estados Unidos en Afganistán, se ha creado una relación de dependencia y tal vez el objetivo de Washington de dejar en Afganistán una presencia militar bastante fuerte no sea por razones necesariamente de ayuda a Afganistán, sino para que Washington mantenga un control sobre esa importante zona geoestratégica. Aviones no tripulados, también conocidos como drones, pues camiones de guerra y otros equipos militares están apareciendo por las calles de Estados Unidos. Y esta situación tiene preocupado a diferentes defensores de derechos humanos, quienes teman una militarización de la calle en Estados Unidos. Bueno, y lo que sucede es que el Pentágono ha estado donando miles de millones de dólares en bienes a departamentos de policía en diferentes ciudades y estados por toda la nación. Y lo último ha sido camiones de guerra que estaban siendo utilizados en Irak, que fueron construidos incluso para situaciones de combate en Irak, son blindados, pesan 18 toneladas y bueno, tienen resistencia en contra de bombas y otras acciones de guerra. Ahora están siendo utilizados en ciudades pequeñas en Estados Unidos y muchos, bueno, preguntan para qué se necesita un camión de 18 toneladas, un equipo de policía local en una pequeña ciudad en Estados Unidos. Bueno, la policía ha respondido alegando que estos camiones sirven no solamente para proteger a sus funcionarios de tiroteos y otros tal vez ataques de delincuentes, sino también para intimidar a la población y a los delincuentes, algo que más ha preocupado a los defensores de derechos humanos. Bueno, vamos a escuchar un comentario sobre la militarización de la policía en Estados Unidos. Yo creo que lo mismo que vemos en el exterior, por ejemplo, cuando están utilizando los aviones no tripulados y vemos que más y más gente inocente están muriendo, yo creo que podemos ver lo mismo aquí en los Estados Unidos, por eso es tan peligroso. Cada vez que en manos de la policía tienen más y más letales métodos de control, lo van a usar. Es por eso que estamos tratando por varias tácticas de prohibir la compra de esta tecnología y prohibir su uso. Es por eso que hay muchas ciudades y estados que están pasando legislación prohibiendo esos tipos de
equipos en manos de la policía. Por ejemplo, hay más de 30 estados que están contemplando legislación para decir que esos equipos no pueden ser utilizados por las agencias sin permiso de la corte. Y con aviones no tripulados para monitorear y espiar a la población civil y ahora camiones de guerra en las calles, pues Estados Unidos parece cada día más un estado policial. No hay justificación razonable para el uso de un camión de guerra de 18 toneladas en las calles de una ciudad en Estados Unidos, al menos si están preparando para una guerra en casa. Acciones imperiales y operaciones clandestinas que revelan hipocresías. La violencia solo trae más violencia. Y nosotros, como siempre, seguiremos aquí analizando, investigando y reportando lo que sucede detrás de la noticia. Me pueden seguir mientras tanto vía Twitter, @EvaGollinger, y a través de mi blog en actualidad.rt.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.